Prueba de sensibilidad antibiótica. ¿Por qué en campo no funciona el antibiograma? Bueno, esto es una pregunta que de vez en cuando nos hacen al personal de laboratorio y vamos a ver aquí las diferentes causas y razones que pueden intervenir para que no veamos una buena correlación. Básicamente, normalmente se nos protesta por el hecho de que decimos que un antibiótico es sensible y luego se pone en el campo a los animales y no funciona como debería. Las pruebas de sensibilidad antibiótica son los conocidos como antibiograma en el que enfrentamos a las bacterias que queremos estudiar frente a los antibióticos para valorar su sensibilidad in vitro. Tenemos el método de disco de Kirby-Bauer en el cual lo enfrentamos a una única concentración estandarizada de antibiótico o el método de la concentración mínima inhibitoria en la cual sí que vamos a estudiar diferentes concentraciones de antibiótico frente a la bacteria a estudiar. En el método de Kirby-Bauer lo que haremos será poner disco con concentración estandarizada de antibiótico en las placas de cultivo. Midiendo el halo de inhibición de crecimiento podremos valorar si esa bacteria es sensible o resistente. En este caso lo que pasa es que el disco difunde el antibiótico en el medio, entonces la bacteria, si es sensible, no será capaz de crecer en torno al halo. Midiendo este diámetro de halo, pues podremos saber si es sensible o no. En caso de la CMI, no es una única concentración de antibiótico, sino que se enfrenta la bacteria a diferentes concentraciones de antibiótico y se valora cuál es la concentración más pequeña de antibiótico que es capaz de inhibir su crecimiento. Hay diferentes metodologías para realizar una CMI. La dilución en agar. Aquí lo que haremos será preparar diferentes placas, cada una de las placas tendrá una concentración de antibiótico. Luego sembraremos todas las placas con la bacteria que queremos estudiar y podremos ver cuáles son las placas donde no ha crecido. En caso de la macrodilución se hace en medio líquido y lo mismo, cada pocillo tiene una concentración diferente de antibiótico y luego se sembrará toda la placa con una concentración estándar de bacteria y veremos en qué pocillos crece o no. Este es el método que se utiliza, por ejemplo, para hacer los antibiogramas frente a Mycoplasma o a Brachyspira. En el método de microdilución en caldo es similar al de macrodilución, simplemente que se utiliza volúmenes más pequeños y entonces nos permite en una placa de 96 pocillos testar bastantes antibióticos frente a una única bacteria. Y luego por último están las tiras de celulosa o el sistema ETES. Es similar a la teoría del antibiograma en disco, solo que aquí en la tira, en vez de tener una única concentración de antibiótico, tenemos un gradiente de antibiótico que va subiendo a medida que avanzamos hacia arriba por la tira. En la parte de abajo son las concentraciones más pequeñas de antibiótico, en la parte de arriba las concentraciones más altas. Y nos permitirá no solamente saber si es sensible o resistente, sino saber también a partir de qué concentración la bacteria no es capaz de crecer. Ahora ya vamos a pasar a cuáles son las causas, los condicionantes para que el antibiograma no nos funcione. Porque realmente esa bacteria no es sensible al antibiótico que no han dicho en el laboratorio que funcionaría. Hay diferentes causas. Vamos a empezar por las causas que dependen de la muestra en sí. Tenéis que tener en cuenta que nosotros en el laboratorio hacemos un informe respecto a las muestras que nos llegan. Entonces, limitamos el resultado y los resultados frente a todos los animales a las muestras que nosotros tenemos. Por eso es tan importante que las muestras sean apropiadas. Importantísimo, una buena selección de animales, que los animales tengan la sintomatología del proceso, que sean animales clínicos con la sintomatología. A poder ser que sean animales que estén en el inicio del proceso, que no lleven varios días de evolución. ¿Por qué? Porque cuando llevan varios días de evolución se suele dar complicaciones por agentes secundarios o complicantes y eso va a dificultar el diagnóstico y poder valorar cuál ha sido el agente primario que ha producido el proceso. Si bien es verdad que hay veces que lo que necesitamos es saber cuáles son también esos agentes secundarios que al final acaban complicando el proceso y que al final es posible que sean los que desencadenan en la muerte. En ese caso, pues habrá que mandar muestras de dos grupos de animales por separado, animales con inicio del proceso y animales con el proceso ya evolucionado o con proceso ya complicado. Muy importante, que los animales no estén tratados con antibióticos, por lo menos, al menos que no estén tratados parenteralmente con antibióticos.
porque los antibióticos interfieren en el aislamiento bacteriano, producen la inhibición del crecimiento de las bacterias en la placa, lo cual nos puede llegar a resultados sin crecimiento que sean erróneos. Es importante que los animales sean animales que estén sacrificados o al menos que estén recién muertos para evitar la autólisis que altera mucho los resultados. Eso es muy importante, aunque los animales sean de gran valor, pues evitar decir, bueno, pues este animal que se ha muerto hace poco, tener claro que realmente ha sido una muerte reciente. Luego también nosotros recomendamos que hagáis vosotros necrosias en el campo. ¿Por qué? Porque hay veces que nos dicen que tienen, por ejemplo, unos procesos respiratorios, una clínica respiratoria, nos mandan un animal y cuando nosotros hacemos la necrosia puede que lo que estemos viendo sea una clínica diferente, que sea, por ejemplo, un animal con problemas digestivos con una enterotosemia. Y que puede pasar que ese animal no sea representativo del proceso, que ese animal se haya muerto por otra causa. Entonces os recomendamos que hagáis necrosia, a poder ser de varios animales. No enviéis muestra de un único animal, sino enviar muestras de varios animales y entonces podáis seleccionar aquellos animales que son representativos del proceso que vosotros estáis viendo y que queréis diagnosticar y tratar. La conservación y el envío al laboratorio que deben ser correctos. Es muy importante enviar cada órgano en una bolsa por separado, aunque sea del mismo animal. Cada órgano en una bolsa separada y bien marcado la identificación de cada órgano. Esto es para evitar una contaminación cruzada de los órganos durante el transporte. Imprescindible sobre todo que el digestivo no vaya junto, por ejemplo, a los pulmones, porque las bacterias del digestivo, cuando va aumentando el proceso de la autólisis, puede ir extravasándose y contaminando otros órganos. Para la realización de antibiograma necesitamos aislar la bacteria y para ello es importante que las muestras no se congelen. La congelación interfiere en el cultivo bacteriano porque interfiere en la viabilidad de las bacterias. Por eso, mandar las muestras con refrigeración. En caso, que a veces pasa, es muy frecuente, de que tengáis que coger muestras un viernes y que vuestro laboratorio de referencia no abra los sábados. Pues en ese caso nosotros lo que recomendamos es que se congelen las muestras, pero previamente se coja un hisopo con medio de transporte de la zona de elección. Por ejemplo, un pulmón con una zona de neumonía. Pues hacéis una incisión con un bisturí estéril, cogéis un hisopo del parénquima con medio de transporte, ese hisopo lo guardáis en la nevera y ya el resto de muestra la congeláis y mandáis el lunes mandáis las muestras congeladas y el hisopo y así tendremos mayores posibilidades de poder aislar la bacteria. El envío al laboratorio. Insistimos mucho. Nosotros sabemos que en el campo es difícil muchas veces poder hacer las cosas todo lo correcto que nosotros solicitamos, pero es muy importante que vayan las muestras, sobre todo en bolsas que sean herméticas, que no permita que se elimine líquido. Luego que vaya con suficientes acumuladores de frío, sobre todo ahora en estas épocas que ya empieza el calor, y que vaya en cajas que también sea hermética y con suficiente protección para que no se rompa el paquete. También debéis acompañar las muestras con un informe completo en el que indiquéis la anamnesis, si es posible también con qué antibiótico habéis tratado de cara a que queráis hacer un antibiograma y vuestra sospecha clínica, así como los datos de la analítica que queréis realizar. Aquí os ponemos ejemplos de paquetes que llegan al laboratorio, que nos van llegando todas las semanas, cada vez menos, gracias a Dios, pero todas las semanas recibimos algún paquete y alguna protesta pues, de los mensajeros. Pues paquetes como el primero que no estaban bien protegidos y se han roto, paquetes que no estaban en un recipiente suficientemente hermético y ha ido perdiendo contenido, sangre. Entonces, todo esto son temas que tenéis que evitar, tanto por el tema de que las muestras lleguen de forma apropiada al laboratorio y hacer un buen análisis, y luego también por temas de bioseguridad a nivel de transporte y de todo el personal implicado. Bueno, ya tenemos las muestras en el laboratorio en buenas condiciones y vamos a ver cuáles son otros tropiezos que nos podemos encontrar en el camino hacia tener un antibiograma eficaz. El tener un diagnóstico incorrecto. Si no tenemos
un diagnóstico preciso y en el cual hemos identificado los agentes causantes del proceso, está claro que los antibiogramas que podamos tener pues no van a ser eficaces. A la hora de hacer un diagnóstico correcto, tenemos que tener en cuenta primero la siembra de las muestras en los medios específicos. En función de la muestra, tenemos que elegir cuáles son los medios en los que sembrar las muestras. Por eso decíamos que era tan importante tener un informe completo. Cuando nos mandáis un digestivo, pues está claro que es un digestivo, pero cuando nos mandáis un hisopo, tenemos que saber de dónde son los hisopos. También tenemos que saber, aunque sea un digestivo que estáis sospechando, porque no es lo mismo hacer un cultivo estándar donde vamos a aislar E. coli que hacer un cultivo ya más especial porque queremos aislar, por ejemplo, Brachyspira. Eso lo tenemos que saber para elegir los medios. ¿Vale? Pues una vez que llega, sembramos las muestras y se incuban. Bueno, tras la incubación tendremos ya las placas crecidas y tenemos que valorar las bacterias de interés, para lo cual necesitamos el criterio veterinario. Aquí podéis ver dos placas de crecimiento, son del mismo, es de un digestivo. Esto es una placa de McConkey, donde se crecen las bacterias E. coli y también las otras enterobacterias, las E. coli. Tienen la característica que crecen como colonias rosa, porque son lactosa positiva. Este es la misma placa paralela de la misma muestra que es en agar sangre, y aquí las bacterias de E. coli crecen con esta morfología y en este caso como son bacterias beta-hemolíticas. Como esto era un caso de una sospecha de diarrea postdestete, pues tenemos que ir a buscar estas bacterias de E. coli beta-hemolítica que son las sospechosas de ser los agentes causantes del proceso. Luego tendremos otros crecimientos bacterianos como estos, que son bacterias compatibles con Strepto, Staphylo, que en este caso pues no tienen ningún tipo de interés. Aquí tenemos más placas, más ejemplos. Hay veces que justo la bacteria que nosotros estamos buscando, que vemos, pues no es una bacteria que haya crecido en cultivo masivo como la otra, sino puede ser que sea justo bacterias que están en poco crecimiento. Aquí esto es una placa de un pulmón, el crecimiento de un pulmón, y únicamente esta bacteria de aquí, que es una Pasteurella, era la que tenía interés. Era la única bacteria que no era contaminante. Porque ya en la facultad nos decían cuando estudiamos microbiología, que cuando teníamos unas placas con más de 3 agentes bacterianos diferentes, esa placa, ese cultivo se daba como contaminado y se desechaba. Realmente en veterinaria eso es un poco complicado, porque daríamos como contaminados muchos cultivos. Hay veces que sí que no somos capaces de aislar nada porque hay mucha bacteria por encima o bacterias invasivas que nos impide aislar las bacterias de interés, pero en otras ocasiones pues tenemos que intentar pues aislar las bacterias aunque esté en poca cantidad. En este caso era una Pasteurella. Ahí la tenemos. En este otro caso, que es una muestra de encéfalo, pero el encéfalo es verdad que ya está un poco autolítico y ha crecido aquí muchísimas bacterias contaminantes, que son enterobacterias. Sin embargo, aquí podemos ver unas pequeñas colonias que son compatibles con Streptosuis, que es un agente primario de procesos de meningitis. Y aquí en esta última que os enseño, es otro pulmón en el cual también vemos este crecimiento masivo y luego vemos este crecimiento pequeñito, esto de aquí, que son bacterias pequeñitas, eso son bacterias compatibles con APP, con Actinobacillus pleuropneumoniae, y son las que tendremos que aislar para hacer resiembra, para intentar luego hacer un antibiograma a partir de ellas. Otra razón por la cual el diagnóstico es incorrecto, porque le estamos haciendo el antibiograma a un inocente, a una bacteria que aunque esté, no es el agente causante del proceso. Un ejemplo que pongo siempre es lo de cuando te mandan muestras de diarreas en cerdas adultas. Aquí, por ejemplo, nos manda unas muestras y vemos que hemos aislado Escherichia coli en cultivo masivo en todos los hisopos. Normalmente no, pero hay veces que nos dicen, bueno, pues hacerme el antibiograma de este coli, ¿vale? Le podemos hacer el antibiograma del coli. Lo que pasa que es muy raro que se produzca un proceso digestivo por E. coli en animales adultos. Eso es muy extraño. En este caso en concreto, que se hizo por PCR, un panel completo, sí que vimos que tenía Brachyspira iodysenteriae, que sí que es un agente primario causante del proceso. Si no hubiéramos quedado solo con el cultivo, pues hubiéramos tenido un resultado erróneo. También podemos tener un resultado que no es erróneo, pero que es un diagnóstico incompleto.
nos cambiamos de edad, diarrea en lechones lactantes. Hacemos un cultivo estándar y aislamos coli. Coli es un agente que produce diarrea en animales lactantes, ¿vale? Pero normalmente en los casos de diarrea en lactantes suelen ser multifactoriales. Después realizamos la PCR y vimos que había coli, sí, pero también había rotavirus tipo C en una concentración muy alta. Tiene un valor CQ muy bajito, que significa que la concentración es muy alta. Pero también había Clostridium perfringens en una concentración alta y también tenemos Clostridium difficile. Estamos ante un proceso que es multifactorial. Si hacemos solamente antibiogramas frente al coli, que en este caso solo podemos hacer los antibiogramas estándar frente al coli, porque Clostridium perfringens y difficile son bacterias anaerobias donde no se realiza de forma habitual antibiograma, pues tenemos que saber que la solución con ese antibiograma va a ser parcial, porque solo estamos haciendo frente al coli y tendremos que tomar otras medidas frente a rotavirus tipo C y también valorar otros antibióticos que sea elección frente a las clostridiasis para poder tener un tratamiento integral del proceso y que sea eficaz ese tratamiento. Otro punto más, que la metodología no esté estandarizada, la metodología de realizar el antibiograma. Aquí vamos ahora a repasar brevemente cómo tenemos que realizar un antibiograma de forma correcta para que podáis comprender a qué me refiero con eso de que la metodología no esté estandarizada. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que resembrar las cepas de interés para tener un cultivo puro. No es válido realizar un antibiograma frente a una mezcla de colonias. Hay veces que yo lo he oído de, bueno, pues se coge del cultivo primario y se hace la mezcla y así sabemos qué antibiótico funciona frente a todas las bacterias que están creciendo. Eso es incorrecto porque luego ni siquiera vas a tener un método para poder interpretar esos resultados, esos halos. Entonces, lo primero, si esta es la placa primaria, pues aislaremos la bacteria que la teníamos aquí marcada, la cogeremos y haremos una resiembra para tener un cultivo puro. Y a partir de aquí haremos el antibiograma. Todo esto lleva un tiempo. No se puede mandar una muestra y tener antibiograma al día siguiente porque tienes que tener unos plazos para poder aislar y cultivar la bacteria en cultivo puro y luego hacer el antibiograma. Una vez que tenemos la bacteria en cultivo puro, tenemos que ajustar el inóculo. ¿Eso qué significa? Pues que pasamos de la bacteria a un medio líquido que está aquí. Pero no puede ser cualquier concentración. La concentración tiene que estar estandarizada para que luego podamos evaluar los tamaños de halo y tener siempre la misma concentración. Eso lo hacemos con un nefalómetro, que nos va indicando si el ajuste es apropiado o si lo tenemos que concentrar más o diluir para poder llegar a unos resultados que sean eficaces. La selección de los medios para sembrar. Normalmente se siembra casi todas las bacterias, o la mayoría, se siembra en un medio que es el Müller-Hinton, pero hay bacterias que no crecen en ese medio y que se tienen que sembrar en otro, pues en Müller-Hinton con sangre o en un medio que son para bacterias fastidiosas, que se llaman. Entonces eso, en función de la bacteria, ya los diferentes manuales te indican cuál es el medio que debes utilizar y los tamaños de halo te dice en referencia también al medio que has utilizado. Pues se siembra la bacteria en el medio, se colocan los discos o se hacen las diluciones o se enfrenta la bacteria a las diluciones de antibióticos si es un caso de CM. Y una vez que tenemos esto, se lleva a incubar las placas. Casi todas las bacterias que son estándares pues se incuban en unas condiciones parecidas, que es en aerobiosis, a una temperatura de 37 grados y durante 18-24 horas. Sin embargo, hay bacterias que necesitan otras condiciones, como Brachyspira, que necesita condiciones de anaerobiosis, necesitas además que se incube durante 4 días porque tiene un crecimiento más lento, otras necesitan CO2, etcétera. Entonces, en función del tipo de bacteria, no vale todo para todas, sino que también tenemos que seguir las condiciones de cada una. Y ya pasamos al siguiente punto, a la interpretación, a poder hacer una correcta interpretación. Y nos encontramos con el siguiente problema, que es la incertidumbre en la interpretación. Sobre todo en veterinaria tenemos incertidumbre porque nos faltan valores de referencia. ¿Qué valores utilizamos? ¿Cómo se interpreta?
Pues lo primero que hacemos es medir el tamaño de halo en el método de Kirby-Bauer, que se puede hacer con una regla, tú mides el diámetro de halo, o lo podemos hacer ya pues con aparatos, con escáner, que te lo miden de forma automática y que además te lo recogen y tienes ya esos datos guardados para comparar y para tenerlo para el futuro, lo cual es mucho más cómodo. Y en el método de CMI lo que hacemos es valorarlo, como os he dicho, la concentración más pequeña de antibiótico que inhibe el crecimiento. En el caso del por microdilución o macrodilución es muy sencillo, es ver el pocillo con la concentración más pequeña de antibiótico donde no ha crecido. Y en caso de las tiras de test, lo que se interpreta es la CMI es el punto donde se une el halo de inhibición a la tira. ¿Vale? Como hemos dicho, aquí son las concentraciones más bajas de antibiótico y aquí las concentraciones más altas. A medida que subimos, cuando empieza el halo va a ser cada vez más grande. Este punto de aquí, donde se une el halo a la tira, es la concentración mínima inhibitoria. En este caso sería de 8 microgramos por mililitro. Bueno, muy bien. Ya tenemos o el tamaño de halo o la concentración mínima inhibitoria. Ahora, ¿qué hacemos? Pues se contrasta con los valores de referencia de diferentes organismos. Hay dos que son los que más he utilizado. Está el CLSI, que es americano, y está el EUCAS, que es europeo. En el CLSI está hecho para veterinaria, entonces ahí hay diferentes tablas y lo que te indica, como veis aquí, por ejemplo, en este ejemplo, que es gentamicina. Para la gentamicina, cuando utilizamos unos discos de 10 microgramos, en caso de perro y para enterobacterias, pues si hay un halo de inhibición mayor a 16 milímetros, se considera una bacteria sensible. Y si es menor, el halo es menor de 12 milímetros, se considera una bacteria resistente. No vale con que tengo halo es sensible, no tengo halo es resistente, o tengo halo grande es sensible, tengo halo pequeño es resistente, no vale, porque en función del antibiótico, de la especie animal y de la especie bacteriana, esos tamaños de halos varían, ¿vale? Entonces, por eso hay que contrastarlo. En caso de la CMI, pues es similar, te da la concentración mínima inhibitoria. Si tú tienes una concentración de CMI de 2 o menos de 2 microgramos por mililitro, esa bacteria es sensible a la gentamicina. Si tú la tienes más de 8, esa bacteria se considera resistente a la gentamicina. ¿Vale? En caso del UCAS es similar, solamente el problema con UCAS es que son bacterias humanas, está hecho todo para humanos. Ya llevan varios años trabajando en hacer unas tablas de referencia para veterinaria, pero a día de hoy, por los conocimientos que yo tengo, todavía no están disponibles. Hay comités que están trabajando en ello, pero no están disponibles. Una vez que tenemos esos tamaños de halo, esas concentraciones CMI, pues podremos clasificar la bacteria en sensible, resistente o sensibilidad intermedia. ¿Qué significa? Sensible, lo que te está diciendo es que existe una gran probabilidad de éxito terapéutico. De éxito terapéutico si utilizamos las dosis indicadas y los tiempos indicados en la ficha técnica de cada uno de los antibióticos. Resistente es cuando hay muy poca probabilidad de éxito. ¿Y qué es sensibilidad intermedia? Bueno, la sensibilidad intermedia realmente son bacterias que son resistentes al antibiótico, pero que si cambiamos las condiciones, si aumentamos el tiempo de exposición, si aumentamos la dosis, pues tenemos una probabilidad de éxito. ¿Y por qué se da el valor de sensibilidad intermedia? Pues se da porque tiene ahí utilidad en caso de bacterias que son multiresistentes y que hay muy pocos antibióticos que puedas utilizar. Pero tienes que tener en cuenta que si tú cambias las condiciones de tratamiento, pues son recetas excepcionales con todas las consecuencias que eso conlleva. ¿Qué pasa con la incertidumbre de los resultados? Bueno, pues eso que nosotros estamos interpretando en función, hay veces que no tenemos los valores, porque como hemos dicho, los valores de interpretación te lo dan en función de la especie animal, porcino, bovino, canino, en función de la bacteria, Streptosuis, actino, y en función también luego del antibiótico, ¿no? Gentamicina, neomicina, lo que sea. Aquí un ejemplo que he puesto es el panel que nosotros hacemos en caso de procesos nerviosos y he puesto o he marcado en verde los antibióticos que realmente están descritos sus valores de referencia para porcino y en otros colores, en negro, los que hemos extrapolado de otras especies, pues en este caso, por ejemplo, de perro y caballo, del CLSI.
Aquí, por ejemplo, la gametromicina es de un artículo, porque ni siquiera de otras especies teníamos valor en ese momento. ¿Vale? Entonces, eso te da cierta incertidumbre porque no sabes si realmente puede que en caballo, que tiene un sistema metabólico diferente, funcione, hay unos valores de referencia, pero que eso no sea extrapolable exactamente a porcino. Frente a esta incertidumbre, ¿qué podemos hacer? Pues por un lado, se está investigando, cada vez se investiga más para intentar tener valores de referencia más ajustados a las especies. En caso de porcino, pues somos unos privilegiados porque es una de las especies donde más valores de referencia se tiene. Hasta que no podamos tener todos los valores de referencia bien estandarizados, pues tenemos otras cosas. En el método de disco de Kirby-Bauer, pues tenemos el valor del tamaño de halo, el diámetro de halo, que nos va a orientar. Nos va a orientar de esta manera. Si hay bacterias que son sensibles, pues dentro de las bacterias que son sensibles podemos valorar aquellas que tienen un halo mucho más grande que el límite para indicar que son sensibles. Aquí la ENRO a partir de 23 se considera sensible y tiene 30, tiene un halo mucho más grande, o luego de aquellas que realmente están más cerquita de su punto de corte, como en este caso amoxicilina clavulónica clavulónico que está en 20,6. Nos permitirá dentro de lo sensible saber cuál es más sensible, comparándolo con su rango, no entre ellas, sino con su rango. Y luego también dentro de las que son resistentes, imaginaos que es una bacteria que ha salido resistente a todo, pues podemos valorar los que no tienen halo, un halo cero, eso ya sabes que es resistente sí o sí, no hay discusión, o los que han dado un halo, pero ese halo se considera resistente. En estos casos, pues se podría consultar, por ejemplo, aquí en la espectinomicina, en la eritromicina, pues se podría consultar con el laboratorio, pues si estos antibióticos, estos puntos de corte están especificados para esta bacteria o no, o está extrapolado, y con eso poder tener idea de si no intentamos tratar o no tratar con este antibiótico. ¿Vale? Eso sería en caso de que no tuviéramos otra opción, que no tuviéramos antibióticos sensibles. ¿Qué más se puede hacer? Pues podemos ir a una CMI. Las CMI son más específicas porque no te da solamente sensible, resistente, intermedio, sino que te va a dar la concentración mínima inhibitoria, la concentración que inhibe a esa bacteria. Y con eso podemos hacer estudios de farmacocinética y farmacodinámica, saber qué concentración llega al órgano y en función de la concentración que llega al órgano que queremos tratar, valorar con nuestro valor de CMI las probabilidades que tenemos de éxito. Esto lo juntamos ahora con el siguiente punto, que no siempre es fácil encontrar los datos de estudio de farmacocinética, no siempre es fácil. Podemos encontrar estos gráficos en lo cual te indica, pues en función del tiempo, en el eje de las ordenadas, tenéis aquí el tiempo de administración, cuál es la concentración de antibiótico. En este caso es la concentración sérica de ampicilina. Y podéis valorar, bueno, pues a las 2 horas pues tengo una concentración que está en torno a 2 microgramos mililitros más o menos, ¿vale? Y con esto podéis ir valorando en función de vuestra CMI. ¿Qué pasa? Pues que tenemos valores que están en suero, pero hay veces que no encontramos los valores para pulmón, por ejemplo, o en encéfalo, todavía más complicado, o en articulación. Entonces ahí tenemos cierta incertidumbre, pero siempre pues si no las empresas que os suministran los fármacos pues tienen información y os puede ayudar si realmente ese antibiótico se difunde bien o no se difunde bien y si se puede llegar o no llegar a las concentraciones respecto a las CMI que vosotros tenéis. Nos juntamos ahora lo siguiente, elegir el antibiótico indicado para el proceso. Cuando hacemos un antibiograma con un panel de antibióticos que son específicos para esa especie. Pues para porcino, por lo menos en nuestro laboratorio tenemos un panel de antibióticos frente a porcino, pero puede que no todos los antibióticos estén indicados para todos los procesos. Ahí nosotros seleccionamos antibióticos que están indicados para digestivo, para nervioso, pero a lo mejor tenéis un proceso nervioso y os estamos dando resultados de unos antibióticos que no llegan a encéfalo. Por eso tenemos que saber, con las fichas técnicas tenemos que saber cómo se distribuye el antibiótico, si llega a la zona, cuál es su distribución y eliminación, si va a llegar al órgano diana y poder saber si utilizarlo o no utilizarlo. Ejemplo de que afecta la farmacocinética a la eficacia del antibiótico a la hora de la elección.
Pues, ¿cuál es la administración? Si yo tengo un antibiótico que no se absorbe a nivel intestinal, como la gentamicina, la colistina o la lincomicina, ya puede ser súper eficaz el antibiograma, que yo no voy a poder administrar ese antibiótico vía oral. Si, por ejemplo, tengo un caso de meningitis, no va a llegar la gentamicina a encéfalo si lo estoy administrando vía oral. Otras condiciones, pues que tenga una baja distribución del antibiótico. Tenemos que saber cuál es la distribución del antibiótico y si de esa manera va a llegar bien al órgano. Pues si en función de su liposolubilidad, de su tamaño, de si se une o no a proteínas plasmáticas, de su grado de ionización. Otras condiciones, pues que la variación del pH, si con las variaciones del pH del medio intersticial afecta su efectividad, como en caso de macrólido o gentamicina. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar los antibióticos que inicialmente te han dado como sensible en una prueba in vitro. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos ir a las bases de datos para poder seleccionar cuál es el antibiótico, buscar sus fichas técnicas y valorar para el proceso que queremos estudiar si ese antibiótico está indicado, tanto en función de la bacteria, que eso ya te vamos a decir con el antibiograma si es sensible o no, como también en función del proceso. Y por último vamos a hablar de la diferencia entre sensibilidad in vitro y sensibilidad in vivo. Cuando nosotros estamos haciendo un antibiograma solo tenemos los valores de sensibilidad in vitro, en el que estamos viendo la bacteria en relación al antibiótico. Cuál es su CMI, cuál es su concentración mínima inhibitoria, cuál es su diámetro de halo, ¿vale? Pero cuando entra en juego el animal, pues por un lado entra la farmacocinética, que ya la hemos visto también, la capacidad de ese antibiótico para poder penetrar en los órganos diana donde tiene que hacer su acción. Pero también está la relación de la bacteria con el animal. Está la patogenia, que es la relación por la cual la bacteria está produciendo una enfermedad del animal, pero luego también está el sistema inmunológico del animal que se va a defender frente a esa bacteria. De cómo esté ese sistema inmunológico, de si está funcionando correctamente o no, dependerá mucho también el éxito del tratamiento, sobre todo en aquellos antibióticos que son bacteriostáticos. Ya sabéis que los antibióticos se pueden dividir entre bacteriostático y bactericida. Los bactericidas son aquellos que matan la bacteria, eliminan la bacteria. Y los bacteriostáticos son aquellos que inhiben el crecimiento de la bacteria, la multiplicación de la bacteria, pero no lo matan. Todos los antibióticos bacteriostáticos dependen del éxito del tratamiento de que el sistema inmune del animal acabe eliminando las bacterias. Si ese animal está inmunodeprimido, por ejemplo, porque tiene circovirosis, no va a ser capaz de eliminar a la bacteria, por lo que al principio podremos ver algo de efecto del tratamiento bacteriostático, pero acabará habiendo una recidiva, porque una vez que quitamos el tratamiento, esa bacteria no habrá sido eliminada y volverá otra vez a reproducirse. Y ya pues, también tenemos que tener en cuenta, ya es el último punto, la inflamación. La inflamación nos puede dificultar el que llegue el antibiótico al punto de acción. Ahí que haya sustancias inflamatorias, que se produzca un acceso, por ejemplo, si hay un acceso y se produce una cápsula en torno al acceso, aunque la bacteria sea sensible al antibiótico, no va a ser posible que el antibiótico pueda penetrar dentro del acceso y tener su acción. A veces también pasa cuando hay focos de necrosis, cuando hay material necrosado, pues que el antibiótico no puede penetrar y no puede tener efecto. Y en otras condiciones puede al revés facilitar la efectividad del antibiótico. Por ejemplo, en caso de meningitis hay antibióticos que no pueden atravesar de forma natural la barrera hematoencefálica cuando el sistema nervioso está sano. Cuando el animal está sano no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, pero cuando se produce un caso de meningitis, la barrera hematoencefálica pierde su impermeabilidad y pues, esos antibióticos pueden penetrar teniendo efectividad en el sistema nervioso cuando antes en animales sanos no iban a llegar. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y hasta aquí los puntos que habíamos preparado de diferentes causas por las cuales el antibiótico que me habían dicho que iba a funcionar no funciona. Y bueno, pues espero vuestras preguntas y a ver si poder contestarla a todas las dudas que tengáis. Muchas gracias a vosotros y a Fatro por haberme dado esta oportunidad de exponer esta charla. Gracias.